Hola, ¿cómo estás? Ya estamos en el módulo 3 y en la lección 11, en la que vamos a ver el uso de las mayúsculas. En español, lo más habitual es escribir en letras minúsculas, aunque, como siempre, existen excepciones. Cuando escribimos el texto en minúscula, algunas letras deben ir en mayúscula. Además, en casos muy concretos, escribimos todas las letras en mayúscula. Primero vamos a ver cuándo debemos escribir mayúsculas en la primera letra. Escribimos mayúsculas iniciales al principio de una oración, después de un punto, en los nombres propios geográficos, institucionales, etc. y en los títulos de obras. Debemos escribir en mayúscula la primera letra de la primera palabra de una oración. Aquí tenemos un ejemplo. La tortuga es muy lenta. Como puedes observar, la primera letra está en mayúscula y el resto de la oración en minúscula. También se escribe en mayúscula la primera letra que hay después de un punto. Veamos la oración: ese árbol es un olivo. Punto. Hay un búho sobre la rama. Como ves, la palabra que hay justo después del punto se escribe con mayúscula inicial. Hay. La primera letra de los nombres propios y geográficos también se escribe en mayúscula. En Mi amiga Paula está en Sevilla, vemos que mi está en mayúscula porque es la primera letra de la oración. Paula también está en mayúscula porque es un nombre propio, así como Sevilla, puesto que es el nombre de una ciudad. Además, los nombres de entidades, instituciones y organismos también se escriben en mayúscula. En estos ejemplos vemos que no solo se escribe en mayúscula inicial la primera palabra, sino que se escriben con mayúscula todas las palabras significativas de la institución. Por ejemplo, en Universidad de Córdoba van en mayúscula las palabras Universidad y Córdoba. Pero en Banco Central Europeo, todas las palabras tienen mayúscula inicial, puesto que todas las palabras son relevantes. Igualmente, los títulos de obras también se escriben con mayúscula inicial. Pero, a diferencia de lo que ocurre en algunos idiomas como el inglés, en español los títulos de obras solo llevan mayúscula inicial en la primera palabra del título. Fíjate, en el título de esta reconocida obra de Velázquez, Las Meninas, vemos que solo lleva mayúscula inicial la primera palabra. Aquí tenemos más ejemplos de obras en las que, como puedes observar, solo se escriben con mayúscula las primeras palabras. La serie de Netflix, La Casa de Papel, el álbum de Rosalía, El Malquerer, la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, la pintura de Frida Kahlo, Autorretrato con collar de espinas y colibrí, o el cómic de Quino, Mafalda, En esta familia no hay jefes. En este ejemplo hay dos palabras con mayúscula inicial, porque hay un punto y, como ya sabes, después de un punto escribimos mayúscula inicial. Aquí tenemos otro título que tiene más palabras en mayúscula: Don Quijote de la Mancha. Pero aquí se debe a que Quijote es el seudónimo del protagonista y Mancha es un nombre geográfico o topónimo. O en la serie El Ministerio del Tiempo. Ministerio del Tiempo es el nombre de una institución y por eso se escriben en mayúscula las palabras más significativas del nombre, es decir, ministerio y tiempo. Ahora vamos a ver aquellas palabras que, aunque estemos escribiendo el texto en minúsculas, deben tener todas las letras en mayúscula. Las siglas y los números romanos se escriben con todas las letras en mayúscula.
Antes hemos visto que en los nombres de las organizaciones se escriben con mayúscula inicial todas las palabras más relevantes. Pero si escribimos las siglas, tenemos que escribir en mayúscula todas las letras. De esta forma, en Comité Olímpico Internacional, escribimos en mayúscula la primera letra de cada palabra, pero su sigla, COI, se escribe entera con mayúscula. Lo mismo ocurre en los demás ejemplos. Banco Central Europeo o BCE, Organización de las Naciones Unidas, ONU, y Federación Internacional de Fútbol Asociación, más conocida por sus siglas FIFA. Por otro lado, las letras de los números romanos también se escriben con mayúscula. En español, algunos números utilizan el sistema romano. Los usos más habituales son los siglos, la sucesión de reyes y papas, los capítulos de algunos libros, películas o leyes, y las horas en algunos relojes. Veamos los siguientes ejemplos. Estamos en el siglo XXI. 21 se escribe en números romanos porque se refiere a un siglo. En este otro ejemplo, Isabel I de Castilla reinó durante finales del siglo XV y los primeros años del XVI. El número de Isabel I se escribe con números romanos porque se refiere a la sucesión de una reina. Y por otro lado, 15 y 16 son siglos, por lo que también se escriben con números romanos. Luego, algunas veces, los números de los capítulos de libros, películas, leyes, etc. se escriben en números romanos, como Star Wars, Episodio 1, La amenaza fantasma, el título 9 de la Constitución, o simplemente podemos ver Capítulo 5. Y para finalizar, los números romanos también aparecen en algunos relojes como este que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las conclusiones de esta lección son las siguientes. Empezamos las oraciones con mayúscula. Los únicos nombres que llevan mayúscula son los de personas, lugares, instituciones, etc. Los nombres de los cargos no van en mayúscula. Los títulos llevan la primera letra en mayúscula. Y escribimos en mayúscula todas las letras de las siglas y los números romanos.